¿Alguna vez has sentido miedo de ser vulnerable? Hace un par de años, una coordinadora de eventos me contactó porque iba a dar una ponencia. Me llamó y me dijo, me resulta muy difícil redactar sobre ti en el pequeño folleto. Y pensé, bueno, ¿cuál es el inconveniente? Y me respondió, bueno, te vi hablar y creo que te llamaré investigadora, pero me preocupa que si te nombre investigadora, nadie asista, porque pensarán que eres tediosa e irrelevante. Y yo le dije, está bien. Entonces ella dijo, pero lo que me encantó de tu charla es que eres una contadora de historias. Así que creo que lo que haré es llamarte narradora de relatos. Y, por supuesto, la parte académica e insegura de mí se preguntó, ¿me vas a llamar qué? Y ella insistió, te voy a llamar narradora de relatos. Y yo le dije, ¿por qué no, duende encantado? Le dije, déjame reflexionar sobre esto un instante. Intenté reunir valor y pensé, sabes, soy una narradora de relatos. Soy una investigadora cualitativa. Recolecto historias. Eso es lo que hago. Y quizá las historias sean simplemente datos con esencia. Y tal vez yo sea solo una narradora de relatos. Entonces le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no dices que soy una investigadora narradora de relatos? Y ella respondió, ja, eso no existe. Así que soy una investigadora narradora de relatos, y hoy voy a conversar con ustedes. Estamos hablando de ampliar la percepción, y quiero contarles algunas historias sobre una parte de mi investigación que transformó profundamente mi perspectiva y realmente modificó la manera en que vivo, amo, trabajo y ejerzo mi rol de madre. Aquí es donde comienza mi historia. Cuando era una joven investigadora, estudiante de doctorado, en mi primer año, tuve un profesor de investigación que nos dijo, la cuestión es que si no se puede cuantificar, no existe. Y pensé que solo me estaba hablando con dulzura. Yo le dije, ¿en serio? Y él me contestó, por supuesto. Así que tienes que comprender que tengo una licenciatura y una maestría en trabajo social, y estaba realizando mi doctorado en trabajo social, así que toda mi trayectoria académica estuvo rodeada de personas que creían en eso de la vida es caótica, abrázala. Y yo soy más del estilo de la vida es caótica, limpiala, ponla en orden y guárdala en una caja bento. Entonces, pensar que había encontrado mi camino, que había construido una carrera que me llevaba, realmente, uno de los grandes lemas en el trabajo social es, acepta la incomodidad del proceso. Y yo decía, déjala en la mente, analízala y saca una en todo. Ese era mi lema. Estaba muy entusiasmada con esto. Y pensé, ¿sabes qué? Esta es la profesión para mí, porque me interesan algunos temas complejos, pero quiero lograr que no lo sean. Quiero comprenderlos. Quiero ahondar en estas cuestiones que sé que son esenciales y descifrar el código para que todos lo vean. Así que comencé con la conexión. Porque, cuando eres trabajadora social durante 10 años, te das cuenta de que la conexión es la razón por la que existimos. Es lo que otorga propósito y significado a nuestras vidas. De eso se trata. No importa si hablas con personas que trabajan en justicia social, salud mental o en casos de abuso y negligencia, lo que sabemos es que la conexión, la capacidad de sentirse vinculado, es neurobiológicamente, como estamos diseñados, es la razón por la que estamos aquí. Entonces pensé, ¿sabes qué? Voy a comenzar con la conexión. Bueno, ¿conoces esa situación en la que recibes una evaluación de tu superior y te menciona 37 aspectos en los que destacas, y una oportunidad de mejora? Y todo en lo que puedes concentrarte es en esa única oportunidad de mejora, ¿cierto? Bueno, aparentemente, eso mismo ocurrió con mi investigación, porque cuando le preguntas a la gente sobre el amor, te hablan del desamor. Cuando les preguntas sobre la pertenencia, comparten sus recuerdos más dolorosos de exclusión. Y cuando indagas sobre la conexión, las historias que me contaron giraban en torno a la desconexión. Así que, muy rápido, en realidad, apenas 6 semanas después de iniciar esta investigación, me encontré con un fenómeno sin nombre que deshacía por completo la conexión de una forma que no comprendía ni había observado antes. Decidí detener la investigación por un momento y pensé, necesito entender qué es esto. Y resultó ser la vergüenza. La vergüenza se comprende de manera muy sencilla como el miedo a la desconexión. Hay algo en mí que, si los demás lo descubren o lo perciben, hará que deje de ser digno de conexión. Lo que puedo asegurarte es que la vergüenza es universal, todos la experimentamos. Las únicas personas que no experimentan vergüenza.
Carecen de capacidad para la empatía o la conexión humana. Nadie quiere hablar de ello. Y cuanto menos lo mencionas, más presente está. Lo que sostenía esta vergüenza, no soy lo suficientemente bueno. Todos conocemos esa sensación. No soy lo suficientemente blanca. No soy lo suficientemente delgada. Lo suficientemente adinerada, lo suficientemente atractiva. Lo suficientemente inteligente, lo suficientemente reconocida. Lo que alimentaba todo esto era una vulnerabilidad insoportable. Esta idea de que, para que exista una conexión, debemos permitir que nos vean de verdad. Y ya sabes cómo me siento respecto a la vulnerabilidad. Detesto la vulnerabilidad. Así que pensé que esta era mi oportunidad de vencerla con mi enfoque analítico. Voy a investigar, voy a comprender estas cosas. Voy a dedicar un año, voy a descomponer por completo la vergüenza. Voy a descifrar cómo opera la vulnerabilidad. Y voy a ser más astuta que ella. Así que estaba lista y entusiasmada. Como sabes, esto no iba a terminar bien. Ya lo imaginas. Podría contarte mucho sobre la vergüenza, pero necesitaría tomar prestado el tiempo de todos los demás. Lo que sí puedo compartir es que todo se reduce a... Y puede que sea una de las lecciones más valiosas que he aprendido. En la década que llevo investigando este tema, mi año se convirtió en 6 años. Miles de relatos, cientos de entrevistas extensas, grupos de discusión. En cierto punto, la gente comenzó a enviarme páginas de sus diarios. Y sus historias. Miles de datos recopilados en 6 años. Y de alguna manera, lo comprendí. De alguna manera, logré entender qué es la vergüenza y cómo opera. Escribí un libro, publiqué una teoría, pero algo no encajaba. Y lo que ocurrió fue que, si analizaba a las personas que entrevisté, y las separaba entre aquellas que realmente tienen un sentido de valía, porque al final, todo se reduce a eso, a un sentido de valía. Aquellas que poseen un fuerte sentimiento de amor y pertenencia, y aquellas que batallan con ello, que constantemente se preguntan si son lo suficientemente buenas. Había un único factor que diferenciaba a quienes tienen un sólido sentido del amor y la pertenencia, de quienes realmente luchan por conseguirlo. Y esto es lo importante. Las personas que tienen un fuerte sentido del amor y la pertenencia, creen que son dignas de amor y pertenencia. Eso es todo. Creen que son dignas. Y para mí, la parte más desafiante de lo único que nos impide conectar es nuestro temor a no ser merecedores de conexión. Algo que, tanto a nivel personal como profesional, sentí que necesitaba comprender a mayor profundidad. Así que lo que hice fue tomar todas las entrevistas, en las que vi autenticidad, donde observé a personas viviendo de esa manera, y simplemente las analicé. ¿Qué tienen en común estas personas? Soy un poco fanática de los artículos de papelería, pero esa es otra conversación. Tenía una carpeta Manila y un marcador Sharpie, y pensé, ¿cómo voy a nombrar esta investigación? Las primeras palabras que surgieron en mi mente fueron de todo corazón. Se trata de personas de todo corazón, que viven desde un profundo sentido de valía. Así que escribí eso en la parte superior de la carpeta Manila, y comencé a examinar los datos. De hecho, lo hice primero en un análisis de datos muy riguroso de 4 días, donde revisé nuevamente las entrevistas, las historias, los episodios. ¿Cuál es el tema recurrente? ¿Cuál es el patrón? Mi esposo se fue de la ciudad con los niños. Porque siempre entro en este estado de caos creativo al estilo Jackson Pollock, donde solo escribo y entro en mi modo investigativo. Y esto es lo que descubrí. Lo que compartían estas personas era un profundo sentido de coraje. Y quiero diferenciar el coraje de la valentía por un momento. El coraje, en su definición original, cuando apareció por primera vez en el idioma inglés, deriva del latín cioar, que significa corazón. Era contar la historia de quién eres, con todo tu corazón. Y entonces, estas personas tenían, de manera muy simple, el coraje de ser imperfectas. Tenían la compasión de ser amables consigo mismos primero y luego con los demás. Porque, como resulta, no podemos ejercer la compasión hacia otras personas si no somos capaces de tratarnos con gentileza.
Y lo último era que tenían conexión. Y aquí viene la parte complicada. Como resultado de su autenticidad, estaban dispuestos a dejar atrás la imagen de quienes creían que debían ser, para abrazar quienes realmente eran. Lo cual es absolutamente esencial para la conexión. Otra cosa que compartían era esto. Aceptaban plenamente la vulnerabilidad. Creían que aquello que los hacía vulnerables era, en realidad, lo que los hacía hermosos. No decían que la vulnerabilidad fuera algo cómodo, pero tampoco la describían como insoportable, como había escuchado antes en entrevistas sobre la vergüenza. Simplemente hablaban de que era imprescindible. Mencionaban la valentía de decir te amo primero, la disposición de arriesgarse sin garantías, la capacidad de respirar mientras esperas la llamada del médico. Después de una mamografía, estaban dispuestos a invertir en una relación, aún sin saber si funcionaría o no. Para ellos, esto era fundamental. Personalmente, lo sentí como una traición. No podía creer que había dedicado mi vida a la investigación, donde nuestra labor, ya sabes, la definición de investigación es observar y analizar fenómenos, con el propósito explícito de comprender, controlar y predecir. Y ahora, mi empeño por controlar y predecir, me había llevado a la conclusión de que la clave para vivir era precisamente abrazar la vulnerabilidad y dejar de lado el deseo de controlarlo y preverlo todo. Esto me llevó a una pequeña crisis, que, en realidad, se parecía más bien a esto. Así fue. Yo lo llamo colapso, mi terapeuta lo llama despertar espiritual. Un despertar espiritual suena mucho mejor que colapso, pero te aseguro que fue un colapso. Tuve que dejar a un lado mis datos y buscar un terapeuta. Déjame decirte algo, descubres quién eres realmente cuando llamas a tus amigos y les dices, creo que necesito ver a alguien. ¿Tienes alguna recomendación? Porque, al menos 5 de mis amigos me dijeron, vaya, yo no querría ser tu terapeuta. Yo les pregunté, ¿qué se supone que significa eso? Y ellos respondieron, solo digo, ya sabes, no lleves tu vara de medir contigo. Les dije, de acuerdo. Así que encontré una terapeuta. En nuestra primera sesión, Diana, le llevé mi lista de cómo viven las personas auténticas y me senté. Ella me miró y preguntó, ¿cómo estás? Le respondí, bien, estoy bien. Ella insistió, ¿qué está pasando? Y aquí es donde notas que es una terapeuta que trabaja con otros terapeutas, porque ellos también necesitan terapia, y porque su detector de tonterías es infalible. Así que le dije, el problema es que estoy en conflicto. Ella preguntó, ¿cuál es el conflicto? Le respondí, bueno, tengo un problema con la vulnerabilidad. Sé que la vulnerabilidad es el núcleo de la vergüenza y el miedo, de nuestra lucha por sentirnos dignos. Pero, al mismo tiempo, parece ser también el origen de la alegría, de la creatividad, de la pertenencia y del amor. Creo que tengo un problema y necesito ayuda. Le dije, pero, por favor, nada de hablar de la familia, ni de asuntos de la infancia. Solo necesito algunas estrategias. Gracias. Ella me miró así, y entonces le dije, es malo, ¿verdad? Y ella respondió, no es ni bueno ni malo. Es simplemente lo que es. Y yo pensé, Dios mío, esto va a ser una pesadilla. Y lo fue. Y al mismo tiempo, no lo fue. Me tomó aproximadamente 1 año. Sabes que hay personas que, cuando descubren que la vulnerabilidad y la ternura son importantes, simplemente se rinden y se dejan llevar por ellas. A. Yo no soy así. B. Ni siquiera me relaciono con gente así. Para mí, fue una batalla callejera de 1 año. Una pelea cuerpo a cuerpo. La vulnerabilidad me empujaba. Yo me resistía. Perdí la pelea. Pero probablemente recuperé mi vida. Así que volví a la investigación. Y pasé los siguientes 2 años, tratando de comprender realmente qué hacían ellos. Los auténticos. Qué decisiones tomaban. ¿Y qué estábamos haciendo nosotros con la vulnerabilidad? ¿Por qué luchamos tanto con ella? ¿Soy la única que batalla con la vulnerabilidad? No.
Esto es lo que aprendí. Insensibilizamos la vulnerabilidad cuando estamos esperando la llamada. Fue curioso. Publiqué algo en Twitter y Facebook preguntando: ¿cómo definirías la vulnerabilidad? ¿Qué te hace sentir vulnerable? En apenas 1 hora y media, tenía 150 respuestas. Porque quería saber qué hay ahí fuera. Tener que pedirle ayuda a mi esposo porque estoy enferma y acabamos de casarnos. Iniciar sexo con mi pareja. Ser rechazado. Invitar a alguien a salir. Esperar la llamada del médico. Ser despedido. Tener que despedir a alguien. Este es el mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo vulnerable. Y una de las formas en que intentamos manejarlo es adormeciendo la vulnerabilidad. Creo que hay evidencia de ello. No es la única razón, pero sí un gran factor detrás de algo que sabemos. Somos la generación de adultos más endeudada, más obesa, más adicta y más medicada en la historia de Estados Unidos. El problema es, y esto lo aprendí en mi investigación, que no se pueden adormecer selectivamente las emociones. No puedes decir: aquí está lo malo, aquí está la vulnerabilidad, el dolor, la vergüenza, el miedo, la decepción. No quiero sentir esto. Así que tomaré un par de cervezas y un panecillo de plátano con nueces. No funciona así. Y sé que esa risa es de complicidad. Lo sé, porque me meto en las vidas de las personas para ganarme la vida. No se pueden adormecer esos sentimientos incómodos, sin también adormecer nuestras otras emociones. No se puede adormecer selectivamente. Así que cuando bloqueamos esos sentimientos, también bloqueamos la alegría. Adormecemos la gratitud. Adormecemos la felicidad. Y luego, nos sentimos miserables. Buscamos propósito y significado. Y al sentirnos vulnerables, volvemos al mismo patrón. Tomamos un par de cervezas y un muffin de plátano con nueces. Y el ciclo se vuelve peligroso. Una de las cosas en las que creo que debemos reflexionar es por qué y cómo nos adormecemos. Y no tiene que ser necesariamente una adicción. Otro comportamiento que adoptamos es convertir todo lo que es incierto en algo seguro. La religión, por ejemplo, ha pasado de ser una creencia en la fe y el misterio a una certeza. Tengo razón, tú estás equivocado. Cállate. Eso es todo. Simple certeza. Cuanto más miedo sentimos, más vulnerables nos volvemos. Y cuanto más vulnerables somos, más miedo experimentamos. Así es como está la política hoy. Ya no hay diálogo. No hay conversación. Solo hay culpa. ¿Sabes cómo se describe la culpa en la investigación? Como una forma de descargar el dolor y la incomodidad. Perfeccionamos. Si hay alguien que quiere que su vida sea perfecta, soy yo. Pero no funciona. Porque lo que hacemos es quitar grasa de un lado y ponerla en otro. Espero que en 100 años las personas miren atrás y digan: ¡wow! Y perfeccionamos. Y lo más peligroso de todo es que perfeccionamos a nuestros hijos. Déjenme contarles lo que pensamos de los niños. Están programados para luchar cuando llegan al mundo. Y cuando sostienes a esos pequeños bebés perfectos en tus brazos. Nuestro trabajo no es decir: mírala, es perfecta. Nuestro trabajo no es mantenerla perfecta, ni asegurarme de que entre al equipo de tenis en 5º grado y llegue a Yale en 7º. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es mirar y decir: ¿sabes qué? Eres imperfecto y estás programado para luchar, pero eres digno de amor y de pertenecer. Ese es nuestro trabajo. Muéstrenme una generación de niños criados así, y creo que terminaremos con los problemas que enfrentamos hoy. Pretendemos que lo que hacemos no tiene un impacto en los demás. Lo hacemos en nuestra vida personal. Lo hacemos en las empresas. Ya sea un rescate financiero, un derrame de petróleo, o una retirada de productos del mercado. Fingimos que lo que hacemos no tiene consecuencias en otras personas. Yo les diría a las empresas que esto no es nuevo. Solo necesitamos que sean auténticos, reales y digan: lo sentimos. Lo solucionaremos. Pero hay otra manera, y os la dejo con esto. Esto es lo que he descubierto. Dejarnos ver, que nos vean profundamente, que nos vean vulnerablemente.
amar con todo nuestro corazón, aunque no haya garantías. Y eso es realmente difícil. Y puedo decirles, como padre, que eso es terriblemente difícil. Practicar la gratitud y la alegría en esos momentos de terror. Cuando nos preguntamos, ¿puedo amarte tanto? ¿Puedo creer en esto con tanta pasión? ¿Puedo ser tan feroz en esto? Solo para detenernos, en lugar de catastrofizar lo que podría pasar. Decir, estoy tan agradecido. Porque sentirme tan vulnerable significa que estoy vivo. Y lo último, que creo que es probablemente lo más importante, es creer que somos suficientes. Porque cuando trabajamos desde un lugar que, creo, dice, soy suficiente, entonces dejamos de gritar y comenzamos a escuchar. Somos más amables y gentiles con las personas que nos rodean. Y somos más amables y gentiles con nosotros mismos. Eso es todo lo que tengo. Gracias.